Alambradas, cañones, barcos de guerra, militares, milicias, fronteras, vigilantes, oscuridad, mareas negras y muerte. Mediterráneo y Atlántico en furia devorando seres humanos, unas veces arrojados a las aguas y otras ahogados. Hoy hablamos de la Europa fortaleza, del presente, con la esperanza de que en un futuro próximo se revierta la actual situación y podamos ser todavía más conscientes del horror que decenas de miles de personas han vivido, cuyos nombres desaparecieron en las profundidades del mar, los desiertos y las junglas. Hacemos el camarote del transatlántico, hacemos un programa muy duro, como también necesario, pero mirando al horizonte y aunque zarandeados por elementos externos, siempre manteniendo firme el rumbo. Les saluda José Luis Torremocha Martín, junto a mí, con una mano en el timón y otra en la brújula, y siempre la cabeza alta, Yamani Etommi. Bienvenido. Pues muchas gracias, así es. Hoy hemos decidido atracar en el Mediterráneo y lo hacemos por un motivo sencillo, porque atracamos en una de las fronteras más desiguales del mundo. Tenemos a un lado el continente africano, víctima del colonialismo, el neocolonialismo actual y el expolio, y al norte tenemos al continente europeo con su imperialismo no olvidado y sobre todo actualmente con una clara decadencia en todos los aspectos morales. Y tenemos a la Unión Europea. Efectivamente, siempre que hablamos de Europa, en realidad nos referimos a la Unión Europea, pero sin olvidar Inglaterra. ¿Te parece que empecemos por la Unión Europea? Vamos allá. Vamos a hablar de la Comisión Europea, quien no ha cesado en sus planes de endurecimiento de las políticas migratorias en el continente, siguiendo la hoja de ruta que se inició hace algunos lustros hasta el punto de familiarizarnos hoy con las externalizaciones de las fronteras, los pactos migratorios, las cuotas de reparto y, por qué no decirlo, los campos de concentración, que en realidad es lo que son los campos de refugiados. La política comunitaria se está endureciendo en este sentido y no es para menos, porque basta con repasar quiénes gobiernan en Europa, Yamani, y quiénes ocupan los escaños del Parlamento Europeo hoy. Así es. Pues vamos a decirlo claramente. A día de hoy Europa en realidad vive una crisis existencial, una crisis ética y por supuesto ante una ineficacia y sobre todo pues la política migratoria, a mi juicio, es una forma más de externalizar la violencia, externalizar su decadencia y su inmoralidad hacia países terceros que muchos gustosamente a través o gracias o a causa, mejor dicho, de unos líderes y unos tiranos que dependen y deben su poder al propio Occidente en general y a la Unión Europea, tienen la obligación de colaborar. Marruecos, Turquía, Libia, Mauritania, Senegal sirven como gendarmes para impedir la llegada de personas foráneas al territorio europeo. A este club se le unió hace no demasiado tiempo Túnez. Y Egipto. Y Egipto, no nos olvidemos de Egipto. La pasada semana la presidenta de la Comisión Europea no ocultó su entusiasmo de una manera ya descarnada y sin ningún rubor. Ursula von der Leyen defiende abiertamente la alianza con Túnez porque, según sus palabras, frenó el 80% de lo que los gobiernos europeos llaman salidas irregulares desde las costas tunecinas. Bueno, a eso también hay que añadir Níger. Por cierto, el ejército de Níger está montando guardia en una de las peores rutas de África, que es la ruta del Tenere, y lo está haciendo y evitando que las personas que cruzan este país para llegar a Libia, otro de los peores países para un inmigrante. De hecho, muchos han relatado que han sido víctimas de una
nueva esclavitud, y el ejército de Níger lo que hace es impedir que esta gente pueda recoger agua de los pozos y en los oasis de uno de los desiertos más calurosos y más mortíferos del mundo, que es el desierto del Teneré. Con respecto a Níger, Yamani, también hay que apuntar que la Unión Europea condiciona las ayudas a que no lleguen los migrantes y las migrantes. Efectivamente, de hecho, la Unión Europea lo que hace efectivamente es condicionar las ayudas tanto económicas y eso mal llamado cooperación al desarrollo al control de flujos migratorios, y lo hace no solo con Níger, lo hace con muchísimos países de África. De hecho, luego si quieres hablamos de los 3 anillos, o mejor dicho, los 2 anillos de control de los flujos migratorios y de las personas que intentan buscar un nuevo horizonte y una mejor y una vida en el continente europeo. Volveremos a los 3 anillos, que no se nos pase, Yamani. Introduces y lo explicas más adelante. El acuerdo con Túnez tiene un coste de 105 millones de euros. Así es. Y ni el dinero ni los derechos humanos aquí desde luego son ningún tipo de problema. Pero llama la atención que en ese memorando de entendimiento entre la Unión Europea y Túnez hay un apartado de derechos humanos. Pero, ¿de verdad se respetan los derechos humanos en las labores sucias que realiza la dictadura tunecina? ¿Puedo decir que es una dictadura? Bueno, desgraciadamente Túnez fue el país que teníamos como referencia después de la primavera árabe. No obstante, mejor dicho, de las primaveras árabes. No obstante, después de la llegada de este nuevo presidente, de hecho, es el único presidente africano que se atrevió incluso a hablar de la famosa teoría del gran reemplazo. En su infinita sabiduría, dijo que los africanos negros venían a sustituir a la población tunecina. Un país que supuestamente, tras la primavera árabe, iba a ser la primera verdadera democracia en todo el mundo árabe y en el continente africano, si exceptuamos, por ejemplo, Sudáfrica. Otro gran amigo de la Unión Europea. El caso es que las personas migrantes de países empobrecidos para la Unión Europea no deben llegar a la Europa occidental, y a este objetivo se le suma el aumento de las deportaciones, además de todo tipo de obstáculos que se ponen a todos y todas las personas que quieren regularizar su situación. Pero hay una gran satisfacción por parte de la Unión Europea en que lleguen menos migrantes, como hemos dicho, independientemente de que se ahoguen en los mares y océanos o se violen todos los derechos de quienes migran y atraviesan las fronteras. Esto, pues para la Unión Europea es así, debemos decirlo, tenemos que ser contundentes, pero además, pese a la gran cantidad de expulsiones que se están produciendo, la Comisión Europea está muy preocupada porque el total de las personas con órdenes de expulsión, del total, solo se acaba deportando, según su juicio, un 20%. Y esta es la obsesión que quieren corregir. Efectivamente, la Unión Europea está en una política de securitaria, policial, pero desgraciadamente esta política lo que hace es condenar a miles y miles de personas. Hasta el día de hoy, más de 34.000 personas han muerto en las rutas tanto del Atlántico como del Mediterráneo. Pero siempre se nos olvida las muertes en las propias rutas dentro del propio continente africano. Y se nos olvidan otras rutas todavía más peligrosas, porque, por ejemplo, no se habla casi nunca, o nunca se habla de la ruta del Cuerno de África, entre Yemen y los países del este africano. Esta ruta nunca se habla.
Nunca se habla de las 8.000 personas que mueren en las rutas dentro del propio continente. No se habla de miles y de las violaciones a mujeres, no se habla de nada de eso. Parece ser que la Unión Europea, mientras controle lo que llaman ellos el problema sería de las personas que mueren, no les importa. Lo que importa es la eficacia en el control de las fronteras. Y esas fronteras que cada vez van hacia el sur, cada vez son más lejanas, están más lejos del propio continente. Y como dice Olga Rodríguez, que mueran lejos de nuestras conciencias. Y sobre todo que no los veamos. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Y a ver quién puede vivir en este horror. Hablamos, si te parece, del negocio de las fronteras. Así aunque, es. bueno, no quiero que luego olvidemos el tema que has introducido, los 3 anillos. 3.000 millones de euros extras se quieren destinar para que los 27 estados de la Unión Europea apliquen el Pacto de Migración y Asilo. Y dichos fondos también se usarían para poner en marcha centros de deportación en terceros países fuera de la Unión Europea. Parece que hoy no hay suficientes centros de internamiento de extranjeros en Europa y hay que hacer más. Y la gravedad de estos hechos es que se habla ya como una naturalización total, sobre todo desde la llegada de Meloni a la presidencia del gobierno italiano. Se ha naturalizado que Europa tenga que tener Guantánamos no solo en sus fronteras, que ya las tenía, sino con gendarmes amigos de Europa. Y curiosamente, Yamani, la misma Comisión Europea asegura, insiste, en que no se van a violar los derechos humanos en estos lugares. Efectivamente, pero solo hay que ver la última ocurrencia de Meloni. Un propio juez le ha tenido que echar atrás su política de montar un centro de internamiento ¿dónde era? En Macedonia. En Albania. En Albania, perdón, sí, así es. Sí, en Albania. Que además no ha sido eficiente ni siquiera para el fin siniestro de la propia Meloni. Sí, pero vamos a ver, o sea que efectivamente si nosotros miramos el negocio, es curioso que se centralice mucho más en las fronteras del sur, pero ahí está Meloni haciendo sus jugadas, pero que un juez tuvo que intervenir, una jueza creo que en este caso, para anular una aberración. Y tampoco hay que olvidar, estamos siempre hablando de la Unión Europea, pero hay un miembro que ha sido miembro hasta hace muy poco en Inglaterra, que ha tenido ahí a no sé, centenares de personas humildes en un barco y que está llegando a acuerdos con Ruanda para llevar gente allí. Pero también hay que señalar no solo a los estados, pero también a las empresas que colaboran en esta política. Tenemos a empresas armamentísticas que están colaborando. Te doy unos cuantos ejemplos. Adelante. Tenemos, por ejemplo, a la empresa francesa Thales, que es una de las grandes empresas dedicadas a la industria armamentística y es la encargada de proporcionar radares, sensores e incluso sistemas para drones a la agencia Frontex. Frontex es la agencia encargada del control de las fronteras, de la frontera sur. La empresa Leonardo, una empresa italiana, también de armamentística. Airbus, la famosa Airbus, sí, que es el principal proveedor de los helicópteros y aeronaves que se utilizan para el control fronterizo. Tenemos a la española Indra, también está muy activa en ese negocio de control de flujos migratorios. Tenemos también a 2 empresas israelíes, empresa como por ejemplo la Israel Aerospace Industries, que es la que se encarga de ofrecer drones, EBIT Systems y European Security Fencing, que es la encargada de las famosas concertinas en las fronteras de Melilla y Ceuta. Y muchas más, estamos dando ejemplos, pero muchos más. Desde pues ahora ya entendemos, con esto podemos entender el gran negocio o lo que podríamos llamar la frontera o la política gore de la Unión Europea. La Fundación Por Causa, en relación a lo que estás apuntando, tras analizar el periodo comprendido entre 2004 y 2024,
cifró en que han sido al menos 9.344 millones de euros lo que se ha destinado a la externalización de las fronteras. Y más que se va a aumentar. Seguro que se va a aumentar. Porque está claro. La Fundación Procausa dice que es mucho más, que es solo lo que ellos han cifrado, pero creen que es mucho más. Mira, yo no hace mucho intenté averiguar realmente la enorme cantidad de dinero que se dedica a esto. Tengo que reconocer que me ha sido extremadamente difícil porque hay acuerdos después de la cumbre de La Veleta, la capital de Malta. Hay un sinfín de acuerdos paralelos con Argelia, con Libia. Estamos hablando, por ejemplo, Italia tiene acuerdos directos con Libia, que es un estado fallido y tiene enormes desembolsos a la Guardia Marítima Libia, que es un país que completamente carece de cualquier control centralizado o de cualquier tipo de estado. Y todo eso viene a lo que es la política europea de supuestamente control, pero que en realidad es un enorme negocio que al final acaba en las tragedias que todos vemos en la televisión todos los días, lo que viene a normalizar la muerte de estas personas y sobre todo su deshumanización. O sea, una vez deshumanizas tú a una persona, resulta mucho más fácil aceptar desde la sociedad sus tragedias, sus muertes, etcétera. Y desde luego las leyes de extranjería contribuyen bastante a esta deshumanización. La Comisión Europea trabaja en este momento para aumentar los periodos de retención de personas migrantes en situación irregular. Se puede llegar hasta los 24 meses de esta retención, porque complicar más la vida de las personas migrantes, a nuestras vecinas, a las personas que residen aquí, es el objetivo actual de la Comisión Europea y de los gobiernos de la Unión Europea, y así hay que decirlo. Y vamos a poner algunos ejemplos de lo que se está cocinando ahora mismo en Bruselas, de cómo se aplicaría la normativa que se está proponiendo. Si hubiera una orden de expulsión, Yamani, de un Estado miembro hacia cualquier persona, bastaría para expulsarlo, incluso si está en otro Estado miembro. Se van a mejorar los sistemas para ubicar a aquellas personas en situación irregular con orden de expulsión. Claramente se persigue el hecho de que pueda una persona disfrutar de la movilidad que disfrutan los europeos en el territorio Schengen. Y además, lo más siniestro de todo, tener una orden de expulsión puede implicar no recibir prestaciones sociales, sufrir confiscaciones de documentación, duras sanciones económicas. La prohibición de entrada a la Unión Europea para personas deportadas puede pasar, Yamani, de los 5 años actuales hasta los 10 años actuales. 10 años en toda una vida. Además, la mayoría son personas jóvenes. Pónganse a pensar lo que significan 10 años sin poder volver. Y todo esto se va a negociar en el Consejo de la Unión Europea. ¿Tú crees que va a salir esto en el Consejo de la Unión Europea? Yo creo que no solo va a salir, sino que además se va a endurecer. O sea, que esto es un acuerdo de mínimos y una propuesta de mínimos, lo que estamos contando yo aquí. Bueno, solo hay que ver, ya tenemos el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, que está en la misma línea y que, por cierto, se firmó aquí en Granada, con un gran boato por parte del gobierno progresista que tenemos en este país. Ese pacto lo que va a hacer es básicamente mermar toda capacidad o todo derecho de protección internacional de asilo a las personas que seguramente estarán en condiciones todavía más peligrosas. Que si va a salir el acuerdo, seguramente que va a salir, y por una sencilla razón, porque Europa está virando y está girando hacia la derecha. Meloni actualmente se ha convertido, junto con Orbán, pero sobre todo Meloni en política migratoria, en una especie de ejemplo a seguir. Todo el mundo está entusiasmado con la política migratoria de Meloni. Y eso es el resultado de una serie de políticas que lleva la Unión Europea
aplicando de manera paulatina, aunque muy dramáticas para las personas, y es que en el fondo ya nos llevaban, digamos, acostumbrando y preparando para unas políticas todavía más duras. ¿En qué va a influir o en qué se va realmente a manifestar directamente esta política? Pues, como diría Achille Mbembe, pues Europa va a empezar a elegir o a decidir quién vive y quién no vive, y quién muere. Estamos pasando de una realidad del biopoder europeo a una realidad del necropoder, de la necropolítica, la política de la muerte, a una Europa, digamos, a una Europa de un capitalismo gore, de un capitalismo y de un sistema gore que no le importa que la gente muera en sus fronteras. Y a eso vamos. Y para ello, lo que están haciendo es simplemente utilizar a terceros países, países que se están convirtiendo en gendarmes, como Europa todavía no tiene, pero ya vemos que sí, que empieza ya a surgir la idea de que los derechos humanos no importan mucho en Europa, siempre y cuando pasen lejos. Entonces, si quieres, pues ahora si quieres explicamos la política de los 2 anillos, ¿no? Sí, antes de pasar a la política de los 2 anillos, no quería dejar pasar por alto algunos datos. Así es, vamos a ello. Casi 10.500 personas, 30 al día, murieron en 2024 en su intento de llegar al Estado español. Datos que aportó Caminando Fronteras y que suponen un incremento del 58% en relación al año anterior. La ruta atlántica hacia las Islas Canarias es la más letal a nivel mundial. Uh-huh. Y, como has mencionado anteriormente, pongamos en el foco la fosa común del Mediterráneo. El Mediterráneo y el Atlántico, por supuesto. Empezando con el Mediterráneo, la ruta del Mediterráneo central, desde África septentrional hacia Italia y en menor medida Malta, se ha cobrado la vida de más de 22.400 personas entre enero de 2014 y octubre de 2023. Pues efectivamente esta política lo que viene a hacer es simplemente, finalmente nos han metido el marco de efecto llamada, y lo que quieren hacer con esta política es simplemente que la gente se eche atrás en su decisión de emigrar hacia Europa. ¿Qué pasa? Que la situación en los países africanos es de tal dureza que va a ser imposible, porque en muchas aldeas, en muchos pueblos, en muchas ciudades, hay muchísimos estudios que demuestran que los jóvenes ya no quieren estar en sus países. Por ejemplo, Marruecos, creo recordar que más del 80% de los jóvenes marroquíes ya no querían seguir. Y lo mismo pasa con Senegal. De hecho, hay un hecho que es cuando hicieron estudios en los pueblos y las aldeas de Senegal, había gente que decían que estaban muertos sin vida. Por lo tanto, para ellos cruzar la peor ruta, la más peligrosa del mundo, era casi una liberación. Y, por supuesto, Europa, como hemos dicho antes, pues en su política, aun con todo ello, le parece todavía que no está logrando los objetivos, porque ya no se trata de personas. Las personas ya no importan, lo que importa son los objetivos, que no lleguen. Esa es la idea, que no lleguen. Y mientras no lleguen, da igual el resultado, da igual lo que les pasa a estas personas. Y en eso estamos. Lo que sucede es que ya los objetivos y el lenguaje que se utiliza para alcanzar esos objetivos ya se expresan directamente, y antes no era así. Antes se hablaba más de que si las mafias, de que no vengan, de enviar alertas, de que se los tragaba al mar y parecía que Europa no tenía nada que ver, por ejemplo, en no tener un salvamento comunitario para rescatar vidas y sí tener a Frontex, por ponerte un ejemplo. Ahora estamos en una escalada de la retórica que no se veía
hace un lustro. Bueno, ya de todas formas hay que tener en cuenta que los medios de comunicación, que son parte también de todo ese tinglado y de toda esa construcción de imaginario colectivo, de construir esa idea de los estados y de Europa que está en peligro. Y aquí, por ejemplo, quiero rescatar la famosa frase del ex responsable de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Borrell, cuando dijo Europa es un jardín y que está rodeado de selva, que es el problema donde, además de la enorme inmoralidad de la misma expresión, resulta que ahora Europa ha dado un paso más, y ese paso consiste en no solo proteger sus fronteras estando dentro del territorio europeo, pero parece ser que de vez en cuando Europa tiene que hacer unas incursiones en esa mal llamada jungla, ¿no? Que la que llamó Borrell la llamó jungla. Y por eso, por ejemplo, Francia tenía operaciones en Mali, en toda la parte del Sahel, 3 operaciones. La última es Barkhane, que fracasó. Por supuesto, fracasaron completamente. ¿Y qué sucedió? Que Francia, al ejército francés, al fracasar en esas operaciones, le sustituye, adivina, Wagner. Rusia, no, Wagner. Wagner, directamente. Aunque, claro, cuando hablamos de Rusia hablamos de Wagner. Entonces, ahora tenemos mercenarios en Mali, en la zona del Sahel, supuestamente luchando contra el terrorismo y tal. Pero sin olvidar también los golpes de Estado que causó la misma intervención europea directa y el colonialismo. Pero antes eran estados y ahora son empresas. Claro, eso es. Por cierto, que eso no es la primera vez que se utiliza en Occidente, que ya hemos visto Estados Unidos con sus empresas en la guerra, la primera, o sea, la segunda guerra de Irak. Por cierto, solo darte los nombres de las 3 operaciones de Francia en Mali. La primera se llama Serval, la segunda Epervier y la tercera, como ya he dicho antes, Barkhane. ¿Vamos con los 3 anillos? Vamos con 3 anillos. La estrategia es sencilla. Se dividen los países o todo el continente, especialmente los países emisores o países de paso, en 2 anillos. En realidad son 2. Entonces, se categorizan, se jerarquizan en dos categorías. El primer anillo sería pues el encargado, digamos, de impedir el acceso a las 3 grandes rutas, a la ruta occidental, a la ruta atlántica, a la ruta mediterránea occidental y a la ruta mediterránea oriental, saliendo de Libia, ¿no? Y estos países, pues los encargados hasta ahora claro, la cosa ha cambiado un poco, aunque Níger sigue siendo un país muy activo, de hecho está muy laureado por la Unión Europea y por la Comisión. Está en Mali, aunque Mali ahora ha dejado, después del golpe de Estado, las relaciones no están claras. Está Níger, por supuesto, y Etiopía. Estos son los encargados de evitar que los flujos migratorios lleguen a los países que tienen salida directa a Europa, ¿no? Que este sería el primer anillo, el segundo anillo y el más importante, y en ello están Mauritania, Senegal, Libia y sobre todo Marruecos. O sea, digamos que tenemos a unos cuantos países que son los que se encargan primero de impedir incluso el hecho de movilizarse para emigrar, y luego están los países que tienen frontera o salida directa hacia Europa, que son los encargados de frenar en seco esos flujos migratorios, esos mal llamados problema migratorio. Entonces, claro, a cada país, según su situación, según dónde estás en el primero o en el segundo anillo, tiene más capacidad de presionar o no a Europa.
Y por eso, por ejemplo, nosotros si vemos a Marruecos cómo utiliza el tema migratorio como una carta política muy, muy importante en su política exterior, tanto con Francia, sobre todo con España. Y Libia con Italia. Vale, llevamos un rato largo hablando de la Unión Europea, de Europa, hemos hablado también de África. ¿Te parece que conversemos ahora un rato sobre América Latina? Bueno, yo creo que sí, que hay que conversar y sobre todo después de lo que está sucediendo con con el presidente Trump, pues lógicamente habrá que hacerlo. Porque si Europa tiene a los gendarmes Marruecos, Libia, Túnez y Turquía, entre otros, Estados Unidos ha encontrado en El Salvador a Nayib Bukele para hacer de nuevo sheriff. Una oportunidad de negocio para el autócrata centroamericano al que ya le han acusado de recibir a presos procedentes del vecino del norte para utilizarlos como mano de obra esclava, además de recibir unos cuantos millones de dólares. Este es el plan básicamente de Bukele. Por aportar más datos, es sabido que Estados Unidos lleva décadas deportando bajo gobiernos demócratas y republicanos. Trump de momento ha expulsado a México a más de 24.400 personas y el flujo irregular, como lo denomina así la Organización Internacional para las Migraciones, es constante. Más de 1.000 migrantes mueren o desaparecen en el continente americano al año intentando llegar a los Estados Unidos, y la frontera entre Estados Unidos y México es considerada una de las más peligrosas del planeta para los migrantes. Solo en 2023 y en 2024 murieron o desaparecieron cerca de más de 500 migrantes. Efectivamente, pues estamos ante más o menos la misma situación, estamos ante digamos, en una frontera, aunque en este caso no tanto la frontera en sí, sino entre digamos, Estados Unidos y Canadá, que son países muy ricos, y luego estamos viendo, estamos a otro lado, tenemos a América Latina, pues un continente muy conocido por su desigualdad social, pobreza, etcétera, etcétera. Que curiosamente le pasa igual que en África, que no son por sí solas, no son, o sea, eso no quiere decir que son países o continentes pobres, para nada, sino que, como decían los estadounidenses hace mucho, pues igual que América Latina ha sido el patio trasero de Estados Unidos, pues pasa lo mismo con África. El añadido de África, pues es que es un sistema, digamos, es el resultado directo del colonialismo. Yo en este caso, pues sí que me gustaría aconsejar un libro, si te parece. Adelante. Se titula Los migrantes que no importan, de Óscar Martínez. Y aquí relata cómo efectivamente la ruta y las tragedias que suceden y que pasan en estas rutas, y con un capítulo dedicado especialmente al famoso tren llamado La Bestia, ¿no? Cómo la gente muere, mucha gente muere, mucha gente acaba mutilada, las tragedias, como ese tren al final acaba siendo un resumen de la tragedia de las personas que emigran hacia Estados Unidos, y sobre todo acaba siendo el resumen, el reflejo de la tragedia de todo un continente, que en este caso el continente latinoamericano. Cuando hablamos de la selva del Darién, es una de las imágenes de esa tragedia, curiosamente en un lugar del mundo que es bellísimo, de una belleza extrema, ¿no? Queríamos traerlo hoy al camarote del Transatlántico porque la selva del Darién, conocida como el tapón de Darién, como decimos, una vasta región de selva tropical ubicada entre Colombia y Panamá, un territorio que se extiende por aproximadamente 160 kilómetros, es una de las áreas más inexploradas y peligrosas de América Latina, por diversos motivos. Y, como mencionábamos, es un escenario fatal para las peores historias que golpean a la población migrante. Un no lugar, podemos decir que es un no lugar. La selva se convierte en aquel no lugar de la zona del no ser que Fanon,
relacionaría directamente con la deshumanización, porque no existen derechos para el sujeto y los seres humanos se reducen a objetos explotados por las redes de tráfico y la mercantilización. El tráfico fronterizo en las localidades de Turbo, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Acandí, Apartadó y Necoclí ha existido durante décadas, pero en los últimos años se ha incrementado, así como la violencia en el territorio. Entre 2014 y 2015 el aumento del número de migrantes que pasaron por la región aumentó un 300%. En 2018 llegaron 7.000 migrantes a la localidad de Turbo. No hay cifras que marquen con exactitud cuántas personas transitan el Darién, y por lo tanto Yamani se desconoce el número de los seres humanos que pierden la vida en esta selva. Sí se sabe que al menos 20.000 personas han fallecido en este lugar en la más absoluta invisibilidad. Por último, antes de darte paso, por el Golfo de Urabá pasan personas que proceden de los siguientes países: Nepal, Somalia, Bangladesh, Pakistán, India, Ghana, Eritrea, Guinea, Burkina Faso, Camerún, Sri Lanka, Afganistán, Sudáfrica, Ecuador, Arabia Saudí, Panamá, Aruba, Sierra Leona, Malí, Nigeria, Egipto, Cabo Verde, Croacia, República del Congo, Haití y Cuba. Pues yo quería quedarme con esto último, sobre todo, primero llamar la atención sobre cómo la tragedia humana ya se ha convertido en algo que ya ni importa, porque nadie sabe qué pasa exactamente ahí, no se sabe el número de la gente que muere ahí, lo cual, como diría, parafraseando a Frantz Fanon, en vez de no solo son los condenados de la tierra, sino son los ignorados, ¿no?, de la tierra, porque ya ni nos importan, ni siquiera se quiere saber qué exactamente pasa allí, salvo que la gente que se interesa realmente por eso, por esos temas, ¿no? Por la tragedia humana y que tiene cierta sensibilidad con esto. Pero es curiosamente, cuando has estado relatando las nacionalidades que pasan por la selva del Darién, es curioso ver, y uno le puede sorprender Nepal, por ejemplo, o Arabia Saudí, o egipcios, o croatas, etcétera, etcétera, ¿no? Y resulta que el sistema global actual, esto que llama Sayak Valencia, lo llama el capitalismo gore, ¿no?, que al final el capitalismo internacional está absolutamente entrelazado, relacionado, y no importa. Todos para el capital somos personas, las personas al final todos son prescindibles, y el hecho de que personas de países muy lejanos busquen la vida o busquen mejorar su vida en otros lares, en otros lugares tan lejanos de sus lugares de nacimiento, demuestra hasta qué punto el problema es uno. El problema es un sistema globalizado, un sistema que explota al ser humano y que absolutamente deshumanizado, sin ninguna piedad o sin ninguna empatía hacia el sufrimiento humano. A mí me gustaría quedarme con esta imagen y ver hasta qué punto la tragedia no tiene lugar. El actual sistema no tiene lugar. La tragedia del actual sistema no se coloca, no se localiza, no se focaliza en una sola parte del mundo, sino que al final un nepalí probablemente encontrará la muerte en una selva idílica por una parte, pero trágica por otro. Es un drama, es un drama humano que tiene que ver con el sistema globalizado, un sistema deshumanizado, un sistema que ya no tiene siquiera la capacidad de reflexionar sobre la importancia de los seres humanos y de las personas como tal. Y dentro de este sistema surgen nuevos actores, porque nada aparece en el vacío. Y se ve muy bien en la selva del Darién, porque el Clan del Golfo cuenta con, digamos, efectivos mafiosos que se encargan directamente de gestionar la migración, entre comillas, y de considerar a los migrantes como un nicho de negocio. Personas migrantes que proceden sobre todo de Brasil, Ecuador y Perú. Los coyotes, los traficantes de personas, como creo que hay que llamarles, llevan al grupo por tierra hacia Turbó y Capurganá, y si las personas migrantes no pueden pagar,
son obligadas a llevar drogas y transitar por caminos irregulares. Efectivamente, de hecho, estaba viendo aquí que para poder, digamos, costear el viaje cuesta, según veo aquí, $400. Me imagino que $400 para una persona que está en la situación de absoluto desamparo, absoluto desarraigo de todo tipo, pues $400 no es algo tan sencillo. Pero es un tramo de la travesía. Sí, sí, O sea, claro, que estamos sé hablando de una zona además muy estrecha. y luego queda muchísimo más hasta llegar a Estados Efectivamente. Unidos. No nos queremos olvidar de Haití, porque generalmente Haití es obviada, fundamentalmente porque fueron los primeros en independizarse, sobre todo de Francia, y eso desde luego no se perdona. Y queremos dejar patente, aunque no vamos a hacer de momento un programa sobre Haití, no quiere decir que no lo vayamos a realizar, que hay un aumento significativo en los desplazamientos, que se ha multiplicado, que se ha pasado de 315.000 en diciembre de 2023 a más de 1.000.000 en poco más de 2 años, y que enfrentan una crisis humanitaria cada vez más grave. Pues sí, Haití desgraciadamente digamos que es un país condenado, ha sido siempre condenado y probablemente está desde su génesis, ¿no? Es el primer país fundado por esclavos y desde que nació el país nunca tuvo, digamos, quizá probablemente no tuvo más de una década de tregua y de paz. Es un país absolutamente destrozado con intervención exterior. Empezó con la intervención francesa, inglesa, estadounidense, incluso mercenarios colombianos, hasta donde se sepa, ¿no? No hace mucho además. Desgraciadamente, pues es un país, creo que casi muere de su propio éxito, ¿no? No casi, muere de su propio éxito. Es una tragedia, es uno de los países, si no es el país más pobre del mundo, y además sufre como como que no existe, ¿no? La tragedia haitiana parece ser como que no nos acordamos de Haití, ¿no? Nadie piensa en Haití, nadie piensa la tragedia que ocurre allí. Ahí está pues, un país absolutamente destrozado por la intervención externa, por su propia debilidad interna, etcétera, etcétera. Es una lástima. Ya que estamos hablando de conflictos y de lo que algunos quieren llamar como, digamos, estados fallidos de países en guerra, por volver a África, creo que es pertinente hablar de Sudán del Sur, ¿no? Del Sí. estallido de las hostilidades que se siguen desarrollando allí y que ha hecho que haya más de 1.000.000 de personas desplazadas en este momento. No solo Sudán del Sur, también está Sudán con la guerra civil que hay, y básicamente es el resultado de dos señores de la guerra, dos generales que básicamente después de la revolución que parecía que podía haber llegado a un buen puerto, pero que debido a dos generales que ambicionan el poder, pues actualmente Sudán, tanto Sudán del Sur como Sudán, son la tragedia de un país que hasta hace muy poco era simplemente Sudán. Y ahora tenemos Sudán del Sur, tenemos el conflicto de Darfur, tenemos a Sudán, propio Sudán, que está en guerra civil desde hace bastante tiempo ya, y es una región que nunca ha sido, digamos, nunca ha vivido una paz duradera, pero no solo Sudán, estaba ahí Somalia, todos nos acordamos de Somalia. Eso ya no solo esta zona, sino que es la tragedia de África y es el resultado también. Yo sigo insistiendo que esto es el resultado último del colonialismo y el neocolonialismo europeo.
Y si hablamos de realidades invisibilizadas que estamos tocando hoy, tenemos que hablar de Palestina. Ya creo que no se puede decir que el genocidio que está sufriendo la población de Gaza está invisibilizado, sino que se transmite en directo. Quien no lo quiera ver, que se tape los ojos. Seguramente la estrategia es tratar de normalizar y de tratar de aplastar a un pueblo como el de palestino y transmitir un genocidio en directo. No queremos dejar pasar por alto que hace unos días al menos 600 palestinos fueron asesinados por ataques israelíes en Gaza y que otros 1042 han resultado heridos desde el inicio de los bombardeos en la madrugada del pasado 18 de marzo. Condenamos esta acción, por supuesto, y por el hecho de dejarlo, entre comillas, al final del programa, no quiere decir que no le demos la importancia que merece. Para nada. De hecho, yo aquí sí quisiera hacer unos cuantos apuntes. El siglo XX tuvo dos acontecimientos que cambiaron completamente el mundo. El primero fue el colonialismo, el imperialismo europeo, seguido, por supuesto, como resultado natural de la descolonización. El segundo fue son las dos guerras mundiales, pero sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Dentro de la Segunda Guerra Mundial encontramos el Holocausto. El Holocausto causó una conmoción a nivel internacional, y ahí está. Y hay un mundo, sobre todo en Occidente, porque quizás en otras partes no tanto, en Occidente causó una conmoción que acabó en un antes y en un después. Y aquí también podemos decir lo mismo. En cuanto a Gaza, el genocidio de Gaza, pasa lo mismo. Es la gran conmoción del siglo XXI. La diferencia es que quien está perpetuando el genocidio en Gaza son los mismos, o al menos los descendientes, de aquellos y aquellas que sufrieron el Holocausto. Y yo tengo la sensación, no es una sensación, es una certeza, que estamos dentro de poco vamos a hablar de un mundo antes y después del genocidio de Gaza, porque es probablemente el primer genocidio transmitido por la televisión, normalizado, y más, y quiero decir otra cosa más. Europa, según Borrell, ese jardín, si algo de moral le quedaba, la ha perdido en Gaza. Curiosamente, y no quiero comparar, que las tragedias son iguales, pero curiosamente Europa, cuando se trata, por ejemplo, de Ucrania, se comporta de una manera, y cuando se trata de Gaza, se comporta de otra. La última pizca de ética y moral que le quedaba a Europa, la está perdiendo o la ha perdido ya en Gaza. Después de esta afirmación, casi dan ganas de cerrar y no vamos a tardar mucho en cerrar este episodio de hoy. Pero antes, ¿has traído algunas recomendaciones para leer? Si las puedes compartir. Pues sí, como ya hemos dicho, tengo aquí, lo vuelvo a repetir, Los migrantes que no importan, de Óscar Martínez. Hay un libro que me prestó una queridísima amiga, que es Descolonizar la mente, de Ngugi wa Thiong'o. Y, como no, y este libro de este autor sí que quiero recomendar dos libros. El gran Achille Mbembe. El primero sería La necropolítica, y el segundo que tengo aquí en mis manos sería La crítica de la razón negra, que es básicamente un ensayo sobre el racismo contemporáneo, pero sobre todo lo que hace el libro es, casi en la línea de Zygmunt Bauman, hablar de cómo Europa, a través del efecto dominó, aquella política que ha hecho de colonialismo en África, acabará volviendo como un efecto boomerang, como ya he dicho, hacia su propia población. Aquellas tragedias que Europa cometió, por hablar de algún caso, ¿no? Bélgica en el Congo,
acabará volviendo contra la propia población europea a través, si tú deshumanizas a una persona, pierdes tu humanidad y esa misma tragedia volverá, de algún modo o de otro, acabará afectándote. Y como decía Zygmunt Bauman en La sociedad líquida, ya empezamos a ver ciertas, digamos, parcelas en ese sentido en lo que él llama el cuarto mundo. El hecho de no empatizar con las personas que mueren en el Atlántico, que mueren en la selva del Darién, que mueren en las rutas del Mediterráneo, esto nos deshumaniza y por lo tanto tarde o temprano nos acabará volviendo contra nosotros y nosotras mismas. Queremos echar el cierre de una manera positiva. Recordamos que este proyecto del camarote del transatlántico tiene un horizonte, digamos, de paz, de prosperidad, de futuro y absolutamente bello en el camino y sobre todo en la llegada. Recuperando. Adelante. Me hace la seña Yamani. No queremos acabar con una sensación pesimista para nada. De hecho, a veces hay que buscar el bien hasta en el propio infierno. Y sabemos que hay muchísima gente que efectivamente no está de acuerdo con lo que está sucediendo y seguramente solo nos falta el primer paso. Misión de amor. Yo los puse en mi barco. Era de día y Francia su vestido de lujo de cada día tuvo aquella vez. Fue la misma claridad de vino y aire su ropaje de diosa forestal. Mi navío esperaba con su remoto nombre, Winnipeg, pegado al malecón del jardín encendido a las antiguas uvas acérrimas de Europa. Pero mis españoles no venían de Versalles, del baile plateado, de las viejas alfombras de amaranto, de las copas que trinan con el vino, no, de allí no venían, no, de allí no venían. De campos y prisiones, de las arenas negras del Sáhara, de ásperos escondrijos donde yacieron hambrientos y desnudos, allí mi barco claro, al navío en el mar, a la esperanza acudieron llamados uno a uno por mí, desde sus cárceles, desde las fortalezas de Francia tambaleante por mi boca llamados acudieron. Saavedra, dije, y vino el albañil. Zúñiga, dije, y allí estaba. Roces llamé, y llegó con una severa sonrisa. Grité Alberti, y con manos de cuarzo acudió la poesía. Labriegos, carpinteros, pescadores, torneros, maquinistas, alfareros, curtidores, se iba poblando el barco que partía a mi patria. Yo sentía en los dedos las semillas de España que rescaté yo mismo y esparcí sobre el mar, dirigidas a la paz de las praderas. Sirvan estos versos de Pablo Neruda para recordar el Winnipeg, barco que trasladó a unos 2.200 refugiados republicanos españoles desde Francia hasta Chile y a quienes, gracias a la presidencia de Pedro Aguirre Cerda y las gestiones de Pablo Neruda, se rescató de la tiranía para que iniciaran una nueva vida el 3 de septiembre de 1939, fecha a la que llegaron a Valparaíso. Seguiremos navegando hacia un horizonte de paz, como hemos mencionado antes, recordando también los mejores puertos y paisajes. Pues así, seguramente la próxima seguiremos navegando y veremos dónde atracaremos y dónde lanzaremos el ancla. Nos vemos pronto. Feliz semana. Muy pronto.